Buenas tardes. Les voy a platicar un poquito acerca de mi papá, Pedro Montesinos Rodríguez, que fue el fundador de este bar, el bar La Ópera Menjules. Él llegó de Oaxaca en los años, yo creo 30, llegó a trabajar al Royalty, hace muchísimos años que fue, y ahí empezó a aprender lo que era el bar. Tenía un familiar que era Miguel Montesinos que trabajaba ahí y él lo empezó a iniciar en el bar. Después mi papá fue progresando hasta que llegó a ser el barman de el Hotel Astra, que está en el cerro allá. Era el merendero y ahí pues desarrolló mucho de lo que él sabía, porque llegaban los turistas extranjeros a Puebla y era el mejor lugar en su tiempo donde llegaban a hospedarse y a hacer sus fiestas. Ahí se llegaron a hacer las fiestas de blanco y negro, y hay antecedentes en las crónicas de Ferniza, fue un periodista muy reconocido. Entonces llegaban los turistas con los guías de turistas de Europa y le traían muchas noticias de lo que eran los cócteles en Europa. Entonces él empezó a aprender ahí, pero el inicio de los Menjules fue en una cantina que se llama el Oxford, ya no existe. Es donde están ahora los güeros de los cigarros en el portal. Ajá. Ahí un señor llamado fundador del toreo, Iván Cienfuegos, que fue quien compró y puso ese bar que era el Oxford, y ahí tenemos una fotografía, más adelante se la ¿El Oxford, enseño. sí? Sí, Okay. Oxford, sí. Y ahí está mi papá al fondo, en esa fotografía. A un lado está Iván Cienfuegos, fundador del Toreo de Puebla. Está uno Maximino Ávila Camacho, Pedro Chicote, que se supone fue el mejor barman que ha existido en todos los tiempos, español. Existe un museo de Pedro Chicote en España, y él es quien lo pule en lo que había aprendido de la coctelería. Él es quien le afina el gusto por los cócteles y le enseña mucho. Entonces, a partir de que de su estancia en ese bar, en esa fotografía también está Manuel Mijares, abuelo del cantante, era presidente municipal en ese entonces, y yo creo que pues todos son figuras públicas de mucha importancia. Después de que se cerró ese negocio por problemas del señor Iván Cienfuegos y de alguna forma el Toreo de Puebla se demolió, pues mi papá empezó a buscar opciones y llegó al Hotel Astra. Allí en el Hotel Astra, pues él ya lleva muchas ideas muy firmes de lo que es la coctelería, no nada más en México, sino en toda Europa. Y ahí es donde afina lo que es el Menjul. El Menjul tiene una historia muy, muy atrás. Cuando los españoles trajeron a los esclavos negros a Cuba para cultivar la caña de azúcar, como ellos estaban acostumbrados a un calor seco, se les morían. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que no se nos mueran los esclavos? Sí. Y crean una infusión de aguardiente de caña, porque de ahí les sobraba la caña, Sí. con menta. Entonces les dan esa infusión de azúcar con menta y la infusión de caña, porque en ese entonces todavía no había ron. Ajá. Y esas son las bases originales del mojito. Y a través del tiempo se hace popular porque es muy agradable al gusto y son pegadores como ellos solos. Entonces, de alguna forma pasa a Nueva Orleans y a Veracruz.
En Veracruz lo empiezan a desarrollar y pues son bebidas muy fuertes que la gente no aguanta y llega a oídos de mi papá y empieza a hacer modificaciones en el mojito, al igual y al mismo tiempo que en Nueva Orleans. También ahí se hacen muy buenos meñules, pero nomás que son recetas un poco diferentes. Sí. Pero nos centramos aquí. Mi papá logra la mezcla exacta en que sea agradable al paladar, que quite la acidez de los cruditos, les Sí. cura la cruda y se vuelve un cóctel muy agradable al paladar. Y de ahí empezamos a producirlo. Nosotros somos marca registrada ahora